Buenos días a todos los oyentes, a todos los amantes de la literatura y de la cultura rusa. Continuamos con la programación en el marco de la Feria del Libro de este año, que debería estar en Barcelona. En realidad sí que está en Barcelona, pero en formato digital. Hace un año pocos de nosotros podrían imaginar lo que ocurriera durante este año, pero la realidad es así. Pero por otro lado tiene su ventaja, porque ahora, como estoy en Moscú y puedo ver a mis 4 amigos desde España, desde Cataluña, y con mucho gusto les saludo, porque este año vamos a tener varios encuentros sobre nuestra literatura. Esta mesa redonda que vamos a presentar ahora está dedicada a la traducción de la literatura rusa al castellano, al catalán. Creo que es una tarea muy difícil, aunque no he intentado personalmente mucho esto, pero las personas que ahora voy a presentar son muy experimentadas y yo creo que sufrieron mucho con este trabajo. Por esta razón, nuestra tarea hoy, el objetivo de nuestra mesa redonda es, lógicamente, la promoción de la literatura rusa, pero además también descubrir algunos secretos, algunos métodos del trabajo de los traductores, esperando que muchas más personas se acoplen a este gran trabajo y la continúen después de nosotros. Aunque puede ocurrir al revés, después de escuchar a nuestros escritores, a nuestros traductores. Bueno, primero les presento por qué hemos invitado a estos traductores, porque son muy destacados, porque han traducido muchísimos libros. No voy a enumerar, porque cada uno tiene 20, 30 y más títulos, y sí que son de verdad profesionales en este campo. Entonces voy a empezar por, creo que como está aquí en la pantalla, por Jorge Ferrer. Jorge ha ganado nuestro premio de los mejores traductores de la literatura rusa, y hace poco también hizo la traducción de una obra contemporánea que se llama Zolija abre los ojos, y nosotros vamos a presentar esta obra durante estos días. También está con nosotros Miquel es de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, Miquel Cabal. Él traduce, como yo entiendo, más bien al catalán, pero también al castellano, si no me equivoco. También tiene una lista enorme de las obras traducidas y es especialista también muy importante. Fernando Otero es de Madrid, una persona muy tímida, como yo la veo, aunque como traductor no es tímido. ¿Por qué? Porque él se atreve a traducir obras muy importantes, muy difíciles para traducir, y lo hace con maestría. Y pueden acusarnos, como ahora se hace, que nosotros no mantenemos la igualdad de géneros, porque tenemos una sola mujer con nosotros, pero esta mujer vale muchas. Porque es Marta Sánchez Nieves, que también tradujo muchísimos libros, que es muy interesada en la literatura y cultura rusa y tiene un don muy especial de participar en todo lo que puede participar, porque saben que no es fácil, pero el interés de ella es tan grande que ella sí que es muy participativa. Bueno, después de esta introducción, yo tengo una serie de preguntas a cada uno de vosotros y después seguiremos intercambiando otras opiniones. En la pregunta general, la primera, ¿qué le parece más difícil en la traducción de la literatura rusa? Es una cosa que se puede hablar una hora, pero yo espero que ustedes se concentren en algunos minutos. Jorge. Bueno, lo más difícil de ser traductor de literatura rusa es conseguir convertirse uno mismo en un escritor ruso. Es decir, conseguir comprender de manera cabal
todo el instrumental literario y cultural que manejan esos escritores para trasladarlo a una lengua y a unas culturas distintas, porque piensen que cuando traducimos al castellano estamos traduciendo al español, a una lengua que habla muchísima gente en muchos lugares del mundo. Así que lo más difícil es eso, en fin, eso que llaman los filósofos ponerse en el lugar del otro y meterse dentro en ese rol de espectro, de fantasma, que somos los traductores cuando operamos en un libro ajeno. Marta, ¿compartes esta opinión? Sí, pero yo, fíjate, yo a la hora de pensar en cómo responder me había planteado más en cosas como, bueno, yo a lo práctico, ¿no? De qué es lo que más me cuesta, yo creo que es encontrar información, la información que fue muy importante en unos años determinados, pero solo durante una época muy corta, y que no fue tan importante como para entrar en los diccionarios. Referencias culturales o palabras que se usaban estuvieron de moda 5 años, pero desaparecieron y entonces a lo mejor no han entrado en los diccionarios. Eso es como lo que más me cuesta, recuperar esa información, que siempre están los colegas para echarte una mano, pero la sensación de que aquí me estoy perdiendo algo y no lo encuentro en ningún lado. Voy a poner un ejemplo muy cortito. A mí me salió una vez unos nombres de 2 payasos en un libro de Bulgakov, y al año siguiente, leyéndome un libro de Chávez Nogales, encontré esos payasos. Y esa es una referencia que se ha perdido, o sea, es una referencia que no existe en ruso en ningún sitio, y me la encontré en un libro de Chávez Nogales, sobre el del hombre que es, ¿cómo es? Juan... Ay, podía haber apuntado el nombre. El hombre que estuvo allí, ese es, que es un señor, un bailador que estaba en Ucrania en la época de la guerra civil, pues ese señor vio a ese payaso en directo, ¿vale? Y solo aparece en Bulgakov y en Chávez Nogales. Entonces, eso a mí me parece, vamos, que yo eso lo perdí, lógicamente, porque no lo encontré en su momento. Entonces, ese tipo de referencias muy concretas, muy de la vida cotidiana, que no han pasado a la posteridad, me parecen súper difíciles de encontrar. Y entonces ahora voy con una sospecha cada vez que traduzco, en plan de, uy, seguro que aparece en otro libro de otro escritor español. Bueno, tienes razón, ¿eh? Fernando, ¿y tú? ¿Qué opinas? Bueno, aparte de lo que bueno, buenos días. Aparte de lo que se ha comentado ya de mentalidad y de información y demás, por ir a una cuestión más lingüística, si se quiere, yo creo que el ruso es una lengua, me da la impresión, muy orientada hacia el contexto, donde hay muchos sobreentendidos, muchos matices que dependen de la situación en la que se emite, todas las lenguas, ¿no? Pero quizás el ruso más que el español, y eso lógicamente se pierde muchísimo la traducción, no suena igual. La traducción de diálogos siempre me ha parecido muy costosa en el caso de la literatura rusa, suena muy artificioso casi todo. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Se me ha ocurrido una de las dificultades de traducción del ruso. Las partículas, por ejemplo, los elementos modales, etcétera. Perfecto. Miquel, tu turno. Sí. Yo, sumándome, vaya, a todo lo que han dicho los compañeros, quizá añadiría para añadir algo, ¿no? Porque más o menos, digamos que entre lo que ha dicho Jorge, que es una aproximación más bien de tipo filosófico profesional, ¿no? A lo que han dicho Marta y Fernando, que son elementos más de tipo lingüístico o particularidades de la lengua rusa y del trabajo de verter estas particularidades a otras lenguas, me viene a la cabeza una idea de Kornei Chukovsky, ¿no? Un literato y traductor fenomenal de la lengua rusa. Él insistía mucho en que el traductor literario debe poner su empeño justamente en alejarse de la literalidad y trasladar el tono, el estilo, la manera del autor y de la obra en cuestión, ¿no? Y lo decía ponía algún ejemplo así que puede sonar un poco cursi a estas alturas, ¿no? Pero decía traducir una sonrisa por una sonrisa, traducir el amor con el amor, ¿no? Utilizaba estas metáforas que pueden sonar, la verdad, un poco cursis, pero que son bonitas y que son acertadas, yo creo, ¿no? Que es esta idea de que
hay que traducir más bien el espíritu de la obra, el espíritu del autor, y que justamente en mi caso lo que habitualmente me cuesta más es justo eso, ¿no? Es justo fingir, como decía Jorge, que soy ese escritor ruso en ese momento escribiendo en otra lengua que no es el ruso, ¿no? Muy bien. Tengo otra pregunta, más bien dos, pero voy a unirlas. Lógicamente, cualquier traductor encuentra alguna cosa que no le parece clara leyendo el texto. Entonces, si el autor, el escritor, es vivo, lógicamente el primer intento es comunicarse con este escritor y aclarar la cosa. ¿Lo hacen ustedes siempre o intentan de hacerlo o no? Y la otra pregunta relacionada con esta, si el autor ya no está con nosotros, ¿cómo aclarar las dudas? ¿Solo diccionarios o hay algunos otros métodos secretos que utilizan? Por favor, ¿quién puede empezar? Ahora Marta. Pues yo he de decir que no es precisamente mi primera opción contactar con el autor vivo. O sea, el autor vivo. Es que supongo que es por deformación. Es decir, yo, en realidad, la mayoría de las obras que he traducido son clásicos, entonces no puedo contar con el autor. Con lo cual, yo creo que por defecto ni se me ocurre. Es como que no lo tengo en la cabeza, que es algo que puedo hacer. Yo, si tengo dificultades, recurro a algo que para ser de leo, no termino de entender, recurro bien a los colegas, pregunto directamente a los colegas, busco traducciones antiguas que ya hubiera o en otras lenguas. Aquí aprovecho que está Miquel, que él lo sabe, pero lo voy a decir públicamente, yo me compro las traducciones de Miquel al catalán porque llevamos una temporada que vamos como, pues, él hace una cosa, luego me toca a mí, y él al catalán, yo al castellano. Entonces digo, jolín, no entiendo, no sé ruso, no sé. Entonces digo, bueno, pues a ver qué ha hecho Miquel, a ver si él ha entendido lo mismo, no vamos mal. O por lo menos nos equivocamos los dos juntos, yo qué sé, yo me siento así acompañada. Pero al autor solo he recurrido una vez porque sí que ya es que no tenía, y resulta que era un regionalismo de su zona y el señor fue muy, muy amable, la verdad. Pero solo lo he hecho una vez, es como que no, pues como no estoy acostumbrada por eso, porque no son clásicos y los pobres pues no se puede contactar con ellos, es como que no me acuerdo de que tengo esa opción. Entonces, bueno, pues eso. Muy bien. Aunque, no sé, para mí lo primero que yo intentaría es comunicarme con el autor, si es posible, lógicamente, para preguntar, ¿qué es lo que tú has escrito en esta página? No se entiende. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que también muchas veces te dicen, uy, pues es que ya no me acuerdo a qué me refería o ya no sé por qué lo puse. Entonces, claro, para eso, pues, dice, tú pon lo que quieras. O sea, yo lo sé también por compañeros que lo han hecho más, ¿eh? Entonces, claro, es pues mira, yo recurro a Miquel, que sabe más que yo. Fernando, ¿y tú a qué recurres? Bueno, lo primero, a mí me pasa como a Marta y a muchos traductores de ruso que he traducido mucho más de autores muertos hace mucho tiempo, a los que es difícil acceder. Y realmente, luego además, como bien has dicho antes, soy una persona tímida y no me gusta molestar a la gente, menos si son escritores, que entiendo que son gente siempre muy ocupada y demás. Sí he tenido en algún caso la suerte de que el propio editor me ha facilitado a veces notas de los autores, o en algún caso los editores han preguntado alguna cuestión muy concreta que cuando se trata de uno de los pocos autores vivos que he traducido. Y cuando son autores fallecidos, bueno, pues investigar no solamente diccionarios, sino, claro, si se trata de clásicos reconocidos, suele haber buenas ediciones en ruso con mucha información, con aclaraciones, etcétera, etcétera, con traducciones existentes, a veces antiguas, a veces no tanto, a otras lenguas como el inglés o el francés, o incluso traducciones preexistentes en español, si se da el caso. Bueno, y en última instancia, pues, en fin, llega un momento que tampoco merece la pena invertir tanto tiempo para un detalle y a veces hay que echar imaginación también a estas cuestiones, ¿no? Como en todo en la vida. Bueno. Eso me gusta, la imaginación, pero después puede resultar que lo que quiso decir el escritor no es lo que tú has traducido. Efectivamente, alguna vez ha pasado inevitablemente. Miquel, tú parece que ya eres casi una enciclopedia, ¿ves? Para otros. No, Marta está exagerando mucho, creo, ¿eh? Ha tenido bueno, ha habido casualidad, ¿no? Que ha encadenado un par de traducciones de obras que yo había traducido y a lo mejor se
está exagerando un poco. Pero yo también me veo a veces bueno, en la situación de... Yo he traducido también, sobre todo, autores muertos ya, clásicos y no tan clásicos, pero vaya, que ya no están aquí. Y las veces que sí he tenido la suerte de traducir autores vivos, la verdad es que ha sido una experiencia increíble para mí. La primera vez, por ejemplo, que me comuniqué por Telegram con una autora que estaba traduciendo, yo no me lo creía. Digo, hostia, le estoy preguntando algo del contenido del libro y me contesta al minuto, ¿no? Era Alisa Gañieva, por cierto, que estuvo ayer con vosotros. Bueno, estuve ayer viendo el diálogo con Giselle Yágina, ¿no? Pues Alisa Gañieva me contestaba y era encantadora y era eficiente, y yo pensaba, hostia, esto es la panacea, porque claro, cuando tengo una duda en un texto de Dostoyevsky o de Gogol, a ver quién es el simpático que me contesta por Telegram al minuto, ¿no? Lo que significan esas cosas. Y de hecho, tengo una anécdota bastante buena en referencia a esto. Uno de los autores vivos del que tuve la suerte de traducir una obra, no voy a mencionarlo porque luego voy a criticar un poco, era un dramaturgo contemporáneo ruso, muy joven, ¿no? Y me llegó el texto en un archivo RTF, ¿no? Que es un tipo de archivos de texto que se utilizan poco ahora, pero bueno, me llegó en este formato y no iba puntuado, ¿no? Era un texto de teatro, no iba puntuado, y yo, claro, tenía dificultades grandes para comprender algunas frases, ¿no? Porque no sabías hacia dónde caía el complemento o el adjetivo o lo que sea, ¿no? No estaba muy claro qué querían decir las cosas. Total que pedí su correo electrónico y le mandé un mail pidiéndole muy educadamente que si por favor podría mandarme el PDF original o el Word original en el que no se hubieran perdido esos... yo entendía que en algún punto del traslado del texto de un formato a otro habían desaparecido los signos de puntuación, ¿no? Y el chico, muy amable, me contestó muy rápido, a la hora o a las 2 horas, diciéndome que puntuara el texto como me diera la gana, básicamente. Eso. Y me dijo, lo que pasa es que yo no tengo ni idea de puntuar en ruso, ¿no? O sea, el autor decía, yo no tengo ni idea de puntuar en ruso, entonces no puntúo, no pongo nada, ni puntos, ni comas, ni nada, ni exclamaciones, ni interrogaciones, ni nada. A veces pongo una interrogación, si veo claro que va en ese sitio, ¿no? Pero normalmente no pongo nada. Entonces tú haz lo que a ti te venga en gana, ¿no? Claro, entonces me dio una libertad total para puntuar un texto de teatro, ni más ni menos, ¿no? Que tenía que ser declamado, ¿no? O sea que a veces los autores vivos también te dan sorpresas más o menos agradables, ¿no? Jorge, ¿tú qué experiencia tienes en este sentido? Bueno, fíjate, tú estás diferenciando, creo, en exceso a los vivos de los muertos, pero los muertos son muy locuaces en este campo en el que nos movemos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, cuando traduje las memorias de Herzen, de Alexander Herzen, claro, se trata de clásicos, imagino que a Fernando le habrá pasado esto bastante, se trata de clásicos que han generado a lo largo de todas estas décadas un aparato crítico y académico absolutamente enorme. Entonces eso, claro, no tienes al autor vivo para preguntarle, pero tienes qué sé yo, a 20 académicos que se han ocupado de su obra, editores que han hecho profusas notas a pie de página. Y claro, es un trabajo súper complejo, porque lo que tienes que hacer es procurarte todas esas ediciones. Con el caso de Herzen en particular, recuerdo, trabajábamos con Mario Mushnik, con la de francés, con las traducciones al inglés, sucesivas además, porque no había una sola, y con todo eso íbamos haciendo hablar al autor en las voces de sus comentaristas, ¿no? Con los vivos, naturalmente, es distinto. Y tengo experiencias como esto que contaba Miquel de todo tipo, lo mismo agrias o amargas que experiencias muy hermosas. Por ejemplo, cuando traducíamos a Guziel Yágina, el libro que mencionabas, a Zulejá abre los ojos, estábamos trabajando al mismo tiempo 4 o 5 traductores, traducíamos al alemán, italiano, creo que también la edición francesa, la traducción francesa se estaba haciendo al mismo tiempo. Y Guziel, con una generosidad extraordinaria, pensar que es un libro lleno de voces tártaras, en fin, un libro bastante complejo de traducir. Guziel, con una generosidad de sí extraordinaria, pues nos ayudó. Había un listado común que íbamos alimentando todos los traductores con las dudas que nos iban surgiendo, y ella las iba resolviendo.
En estos casos también a veces les encuentras a los autores errores, gazapos, en fin, cosas que ellos al final, por regla general, agradecen. Y después, si me permite, se dan circunstancias ahora con todas estas tecnologías y manera de comunicarnos extraordinaria. Ahora, por ejemplo, que estoy traduciendo a María Stepanova, una autora absolutamente extraordinaria rusa, con un gran libro de no ficción, La memoria de las memorias. Claro, yo tengo a Stepanova en Facebook. Es una persona extremadamente activa en Facebook. Entonces yo voy traduciendo y la veo a ella. Ella está con el perro, ella está citando ahora unos versos de Pushkin que acaba de encontrar, hace unas referencias de algo que hay en el libro que estoy traduciendo. Es decir, se crean unas relaciones vivísimas y muy amables, ¿no? Por eso te digo que los vivos y los muertos, cada uno tiene su cosa. Tienes toda la razón. Es que creo que aquella gente, aquellos jóvenes sobre todo, que aspiran a ser traductores, después de escuchar sus opiniones, sus ganas se reducen un poco, porque ustedes han planteado tantas dificultades. Bueno, yo imagino estas dificultades. Ellos también chocarán. Pero bueno, yo creo que vamos a tocar más temas para presentar más dificultades. Por ejemplo, las abreviaturas. Hay muchísimas abreviaturas en ruso, en español igual, porque hay cosas que hay que conocer para tener... ¿Qué hacen con las abreviaturas? Por ejemplo, me ocurrió la abreviatura rusa de la época soviética, OBGSS, que es Departamento de Lucha contra los Robos de la Propiedad Socialista. Es como ejemplo, pero hay muchísimos. ¿Qué hacen en este caso con las abreviaturas traduciéndolas? Fernando. Bueno, yo creo que no tengo un criterio uniforme, depende mucho de la obra, del contexto, de la cantidad de abreviaturas que salgan en una obra determinada. Con los clásicos también ocurre menos, claro, eso es un fenómeno sobre todo del siglo XX por lo menos, ¿no? Pero bueno, a veces se dejan y se pone una nota, que esa sería otra cuestión aparte, ¿no? El tema de las notas de traducción. Otras veces pues, puede ser preferible traducirlas, también las siglas o las abreviaturas, pero vamos, no soy consciente de tener un criterio uniforme en este terreno, no sé. O sea, no hay un criterio uniforme, o sea, en un libro puede hacer uno así, otro de otra forma. Sí, pues sí, yo posiblemente esa sería mi práctica, seguramente. Miquel, igual en tu caso. Yo comparto bastante la opinión de Fernando. Yo intento, a ver, para el lector catalán, el lector castellano, es muy incómodo estar todo el rato interpretando siglas y abreviaturas de este tipo, ¿no? Entonces intento, primero, detectar cuál es el efecto que busca el autor con el uso de esa sigla, ¿no? A veces es un efecto cómico, a veces un efecto caricaturesco o no, ¿no? O simplemente está describiendo una realidad que nos queda un poco lejos y que estaba, pues que rezumaba siglas por todas partes, ¿no? Como en el caso de algún momento de la historia soviética. Pero se me ocurre, por ejemplo, Dovlatov, ¿no? Que hay momentos en los que utiliza las siglas justamente para ridiculizar esto, ¿no? Para poner de manifiesto lo grotesco de esto, ¿no? De ser la gente incapaz de entender qué son esas siglas tan increíbles, ¿no? En un último relato que acabo de traducir de Dovlatov pone un ejemplo, ¿no? de una sigla soviética indescifrable. Y yo lo que he hecho es pues versarla a un equivalente que valdría para el catalán, para el castellano, que es igualmente indescifrable, ¿no? Y que cuesta de leer y de pronunciar porque es muy largo, ¿no? Es una cosa así como críptica. Entonces le pongo una nota a pie de página y digo, esta es la sigla para tal cosa, ¿no? Y es grotesco porque es el Instituto Público de Proyección de los Metales Negros Secundarios, ¿no? Esto, ¿a quién se le ocurre que va a tener una sigla, ¿no? Como Impupromenesec, ¿no? Algo así como, ostras, ¿pero esto qué es? Pues claro, yo creo que el efecto es el mismo, ¿no? Para el lector de la lengua de destino, en este caso, que de la lengua original, pero en el caso de que sean puramente digamos, referenciales de trabajo, yo creo que tiendo a desarrollarlas en inicio, ¿no? Es decir, pues la primera diríamos el departamento de robos, etcétera, etcétera, y luego ya resumirla un poco, ¿no? Del dicho departamento de robos, o ya acortarla un poco para no estar repitiendo siempre
el nombre entero del departamento, de la sección, del ministerio, del comisariado popular, de lo que sea de turno, ¿no? Que siempre tienden a expandirse hasta el infinito, ¿no? Al final. Entonces yo creo que sí, estoy bastante con Fernando, que depende un poco de la orientación del texto. Jorge, ¿y tú qué harías con OBGSS y con otras cosas parecidas? Yo estoy muy de acuerdo con los compañeros de que esto, para decirlo con símil futbolístico, es partido a partido. Es decir, en cada libro operas de una manera distinta. A mí me gustan estas cosas, estas siglas, estos acrónimos, sobre todo en esta literatura soviética, porque me sirven muchas veces para darle al texto un color, ¿verdad?, soviético, que intento siempre que se pierda en la traducción, porque trato de que los libros se lean como si hubieran sido escritos en castellano, es decir, huir de ese acartonamiento, esa cosa casi folclorizante que tiene a veces la literatura rusa traducida. Entonces, a veces, en medio de esa prosa, que intento sea lo más limpia posible, esos extraños acrónimos o esas siglas dan un color soviético, es un chispazo de rojo, ¿no?, que surge. Estoy pensando, por ejemplo, en Kuraev, en los libros que traduce Mikhail Kuraev, muy metido en ese mundo soviético, y que gusta mucho Kuraev de usar este tipo, la Bohr y la no sé qué, y todas estas siglas de corte, digamos, policial, represivo, que dan un tono sombrío, pero a la vez muy particular a los textos. Pero como dicen Miquel y Fernando, cada caso es distinto, y en definitiva no debemos nunca olvidar que buena parte de nuestro trabajo es facilitarle las cosas al lector, hacer que el lector lea plácida y ricamente, y no estarle todo el tiempo entorpeciendo la lectura con este tipo de obstáculos, que no lo son para el lector original, pero sí lo serían para los mismos. Marta, ¿tú qué haces? Pues prácticamente lo mismo. Claro, es que es eso, te sale una, pues bueno, tiras con ella, incluso si no es importante, pues haces como comentaba Miquel, el departamento de tal, que tampoco es una cosa. Si el problema es eso, cuando las siglas se utilizan mucho, incluso se las inventan, o te parece un adjetivo o un sustantivo derivado de esa sigla, porque es una especie de burla o de no sé, estoy pensando, pues Miquel ha hecho Dovlatov, yo estoy pensando en Bulgakov o en, bueno, Julian Semyonov, ahí me reí muchísimo inventándome siglas, porque es que él las ponía por ponerlas, o sea, que en realidad algunas hasta se las inventaba, no existían de verdad. Entonces, bueno, pues cada libro es un mundo en realidad, y una decisión que te vale en un libro no te vale en el siguiente. O has pasado 2 años de un libro a otro y no te vale la decisión, no estás de acuerdo con la decisión que tú misma tomaste 2 años antes. Pero bueno, el otro día hablando no tenía que ver con siglas, tenía que ver con las adaptaciones, traducciones de los nombres de calles, de una compañera que tenía un problema con un corrector porque no se ponían de acuerdo, y llegamos a una nota que no recuerdo quién dijo esta frase, pero dijo algo parecido como que en las técnicas translatorias impera la vacilación, y a mí es que me pareció maravillosa, y es lo que puedes, es que es verdad, es lo que nos pasa con las siglas, impera la vacilación, es lo que hay. Muy bien. Ahora quería tocar un poco el tema de la poesía, que yo creo que para la traducción es lo más complejo que hay. Le digo francamente, aunque creo que es porque he leído poco, pero no he encontrado todavía una traducción para mí, no sé, con profundidad, completa, de la poesía rusa al castellano. Siempre hay cosas que parece que el traductor no ha captado, no ha encontrado. Entonces, mi pregunta es, ¿les parece que es posible traducir la poesía tal como está escrito en ruso, o hay que dejar esta tarea y ocuparse más bien de hacer su propia obra, pero motivada por la poesía que está en ruso? Miquel, ¿qué piensas? A ver, yo creo que la aproximación a la traducción de poesía es, digamos, un grado más, ¿no?, de la traducción literaria, y hay que abordarla, se puede abordar de distintas formas. En primer lugar, hay, digamos, la traducción de poesía con aspiraciones estrictamente literarias, ¿no? Es decir, hacer una traslación del efecto poético y literario, el efecto estético de la obra original en la lengua de destino, ¿no? En este caso hay que trabajar mucho la forma, hay que trabajar mucho
la adaptación a la tradición poética de la lengua de destino, a los metros tradicionales, a los esquemas del verso y de la poesía tradicional oculta, ¿no? en determinados momentos, la rima, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una forma de aproximarse a la traducción poética que tiene una serie de implicaciones. Como bien dices, Alexander, en la traslación de una lengua a la otra siempre se pierde algo, ¿no? Es la esencia de uno de los libros de Umberto Eco, ¿no? El título, ¿no? De decir casi lo mismo, esta idea, ¿no? De los traductores queremos decir casi lo mismo que el autor original. Este casi es justamente lo más peligroso en la poesía, ¿no? Quizá porque a veces lo que a un lector en lengua original le parece esencial, a otro lector en lengua original no le parece tan relevante, ¿no? Y el traductor puede tener la misma experiencia, es decir, versar todo lo que él cree que es esencial y dejarse por el camino algo que para un lector ruso o para algún lector ruso puede resultar imprescindible. Entonces, juzgar al traductor de poesía en esos términos, en términos estrictos, es muy complicado porque la interpretación de la poesía es muy individual, ¿no? Muy subjetiva. Entonces, si ya la traducción literaria es una tarea subjetiva e individual por definición, la traducción literaria de poesía lo es todavía en un grado más marcado, ¿no? Y luego hay la aproximación, digamos, más divulgativa de la traducción poética. Digamos, podemos intentar traducir una poesía solamente para que se recoja de modo general el sentido poético del original y solamente para dar algunas pistas al lector de cómo escribe ese poeta, ¿no? Pero sin la intención de hacer una traducción poética completa, ¿no? Que sería esta primera aproximación que he intentado describir. No sé si se me ha entendido mucho porque es un poco teórico la teoría de la traducción, ¿no? Pero muy bien dicho. Jorge, yo no me acuerdo si tú tenías algunas traducciones de la poesía, pero la opinión al respecto sí, seguro que tienes. Bueno, he traducido poesía por primera vez este año. No lo había hecho nunca antes. Lo hice casi por deporte y animado por unas editoras fantásticas. Traduje junto con otro colega a cuatro manos versos de Zinaida Lipius. Es una poetisa que me interesa mucho, tanto como poeta como por su vida, y por eso me atreví a hacerlo. Pero mira, hay una frase de Robert Frost, el poeta norteamericano, que es absolutamente cruel con los traductores de poesía, cuando dijo una vez que poesía es aquello que hay en los versos y se pierde cuando los traducen. Sí, efectivamente, traducir poesía es un asunto muy, muy serio, y yo creo que tal vez en el prólogo o en la primera página, digamos, de cada traducción de poesía rusa deberíamos tratar a los lectores como adultos y decirle, oye, jamás vas a leer a Pushkin, jamás vas a leer a Tsvetaeva, etcétera, como ellos escriben, pero mira, estamos haciendo esto por ti para que más o menos, como decía Miquel, logres captar un poco en este afán divulgativo de qué se trata aquí. Yo tampoco encuentro mucha poesía rusa traducida al español que me complazca. Hay algunas cosas que me gustan, pero por regla general, claro, es que se pierde muchísimo, pero vale la pena. Vale la pena sobre todo, y es lo que intentamos nosotros con lo de Gipius, por lo menos intentar reproducir cierta música, cierto ánimo y cierta música. No buscar la literalidad, huir de la rima, porque si te apegas a la disciplina, al corsé de la rima, estás absolutamente muerto. No es posible que logres trasladar ese poema. Entonces, tomando un poco de libertad e intentando que haya música en esos versos, hay cosas que se pueden hacer, y yo sobre todo lo que sí creo que vale la pena hacerlo, porque si no, el acervo de la poesía rusa no sería asequible a los lectores, en nuestro caso, en lengua española. Así que hay que perseverar. Sí, porque yo me acuerdo bien cuando un amigo mío, ruso, señor Chilikov, hizo la traducción de Eugenio Onegin al castellano. Se atrevió y ha hecho esto con rima. Y cuando yo enseñé este libro a un poeta español bastante conocido, entonces él leyó y dice, no, es un ripio. Marta, ¿qué piensas en esto? Claro, es que el riesgo, además es que, pero eso también influye, es la tradición poética castellana actual, que la rima
ahora mismo no se escribe poesía con rima, ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto es un debate eterno y traducir, mantener la rima, el ritmo, tal, buscar otra forma. Si rima, pero es una rima muy forzada, muy ridícula, pues no queda bien, porque eso, te ríes de un poema en vez de llorar, ¿no? Con, yo qué sé, con Tsvetaeva, con Akhmatova. Entonces, a mí personalmente, yo sí veo que sale un poema, digo, ay, Dios mío, que lo haya traducido ya alguien, ¿vale? O sea, pero tal cual, tal cual. O sea, yo busco, no os imagináis los paseos que he podido dar a las bibliotecas para encontrar poemas. Hasta que hice las memorias de Anastasia Tsvetaeva, que, en fin, no me quedó otra, y acepté una obra conscientemente, bueno, me había tomado un vino, vamos a ser sinceros, de Akhmatova y Mandelstam, y hay poemas por todas partes. Lo que hago es, como ha comentado Jorge, que él hace a 4 manos, busco una persona que me eche una mano con la parte más poética, por así decirlo, porque yo todos los conceptos un poco más teóricos, que además ha comentado Miquel muy bien, yo no los tengo, a mí se me escapan, yo soy muy mala con la teoría. Entonces, bueno, sé que se pierde, ¿no? Que se pierde alguna traducción, igual que en toda traducción, en la poesía no es que se pierda más, yo creo que el enfoque, como dice un colega, yo como veis plagio a todos mis colegas sus frases, ¿vale? Tengo un colega que dice... En poesía no traducimos de una lengua a otra, sino de un poema a otro. Entonces, ese sería como mi objetivo. Este poema, lo que a mí me dice, voy a intentar trasladarlo. Es muy difícil porque, claro, a mí el poema me dice una cosa que a lo mejor a vosotros os va a decir otra. Entonces, de ahí que normalmente no nos guste. A mí la primera, a mí soy la primera que digo, ay, pero ¿por qué no me dice lo mismo que me dijo la primera vez que lo leí en el original? Pero luego sin embargo, dice algo parecido o dice una cosa que también me gusta. A mí lo que me gusta mucho, que sé que no tiene nada que ver con la traducción, es buscar un poema en ruso que me dice y encontrar una canción española que me diga lo mismo, que no, ya ves tú. Entonces yo, por ejemplo, tengo a Pushkin con Los secretos, ¿qué le voy a hacer? Es así. Entonces digo, mira, yo no te lo voy a traducir porque se me da muy mal, pero tienes esta canción que te dice exactamente lo mismo. Lo que tú sientes aquí dentro al abrir la canción es lo que sientes cuando lees a Pushkin en original, algo así, eso es lo que hago. Y sé que así que es cierto que bueno, que corren ríos de sangre, no de tinta, corren ríos de sangre con la traducción de poesía, pero bueno, yo creo que volvemos a lo de siempre, se pierde en la traducción, pero mucho más se pierde si no traducimos. Bueno, esto es un poco discutible de verdad, pero yo creo que tienes razón. Pero, discutible es, eso seguro, discutible es mucho. Porque a veces... en mi juventud he cogido un verso traducido por Pasternak, por ejemplo, y después he comparado con el original. Y veo que son 2 versos distintos. Es una obra de verdad del autor de origen y otra obra, sí, motivada con ciertos motivos, pero es distinta. Y por esto esta palabra jamás, que ha pronunciado Jorge varias veces, jamás es posible traducir la esencia de la poesía. Fernando, tú no eres muy por la poesía, lo sé, pero ¿qué opinión tienes? Bueno, no es que no sea por la poesía, de hecho, bueno, por la poesía como género sí, me encanta, desde luego, pero la traducción de poesía es verdad que me parece, pues hombre, no quiero dar una visión demasiado pesimista, más aún que la de mis colegas, pero no digo misión imposible, pero es verdad que por lo menos en mi caso lo veo algo inasequible. Digo, en mi prehistoria como traductor, cuando estudiaba y demás, sí recuerdo haber intentado alguna cosa que salió bastante regular, pero lo que sí me entretiene mucho y le dedico mucho tiempo es cuando una obra, que es un poco lo que creo que se refería Marta hace un momento, cuando en una obra de prosa, en una novela, lo que sea, aparecen intercalados, bien del mismo autor o bien porque cita a otros escritores, pues fragmentos de poesías, versos sueltos y demás. Y yo ahí sí pongo mucho empeño en mantener por lo menos algún tipo de elemento rítmico, o tal vez no rimas o en todo caso asonancias, pero sí que suene mínimamente a poesía. Aunque sospecho que le dedico mucho tiempo a eso y que luego la mitad de los lectores a veces igual ni siquiera se leen los versos, ¿no? O les importa muy poco si suenan medianamente bien o no. Y la verdad es que creo que es verdad que por distintas razones no hemos tenido, en el caso de las traducciones del ruso al español de poesía,
pues, casos como el que mencionabas de Pasternak, ¿no? De poetas con verdadero talento que hayan recreado, hayan reproducido, hayan hecho una versión poética válida totalmente en español. Y al contrario, yo creo que muy buenos traductores, no voy a citar ejemplos, evidentemente, se han estrellado traduciendo obras de poesía, ¿no? O bien por hacer rimas fáciles, o bien porque al no hacer nada eso suena pues plano y gris y demás, ¿no? Así que yo creo que sí, en fin, yo sí animaría a los futuros traductores que ahí hay un campo inexplorado, vamos, inexplorado, sino inexplorado, con muchísimo recorrido de traducción de la poesía rusa, además de todos los tiempos, ¿no? Desde los clásicos hasta autores contemporáneos, en fin. Pero sí, yo realmente en mis pocos intentos he fracasado claramente también. Bien, muchas gracias por la sinceridad que siempre te distinguía. Cambiemos un poco de tema. En ruso, en la literatura también, sobre todo actual, hay muchísimos tacos, palabras, como decimos, malas, ¿verdad? O palabrotas, incluso las palabras muy groseras. Conocen lo que nosotros llamamos mat. Encontrando estas cosas en los textos, ¿qué hacen ustedes en la traducción? Jorge. Bueno, hay muchos tacos en la literatura rusa, pero también los hay en los bares a los que yo voy. Quiero decir, de tacos está uno rodeado. Yo con los tacos hago, cuando me los encuentro, exactamente lo mismo que si me encuentro con la palabra Lyubov o cualquier otra. Es decir, son palabras que está usando el autor. Con ellas trata de trasladar un determinado ambiente, un determinado rango, digamos, de léxico social, y hay que operar con ello. Lo difícil es conseguir que eso traducido no suene acartonado, no suene falso, no suene en definitiva extranjero. Y ahí sí que hay que aplicarse, entre otras cosas, creo que lo mencionábamos ya antes, el hecho de que cuando traducimos al castellano estamos traduciendo para cientos de millones de lectores que tienen normas de léxico muy distintas, en el caso de los tacos, pues muchísimo más. Entonces, esa tiranía, en algunos casos, de una lengua española neutra, que se lea lo mismo en Buenos Aires que en el Distrito Federal de México o que en Vallecas, es un tema bastante complejo, y cuando tratamos con cosas de tipo idiolectal o con tacos o cosas así, es todavía más complejo. Pero nada, hay que abordarlo, como cuando nos encontramos con Lyubov. Perfecto. Marta, ¿y tú qué opinas? Pues es que yo juraría que es una cosa que me ha pasado, que no me han aparecido prácticamente. No sé si es por el tipo de obras que me han salido, pero así que digas tacos groseros bueno, una vez unos relatos, hace mucho. Y bueno, mi léxico barrio bajero debe ser que voy a los mismos bares que Jorge. Entonces, trabajo de campo, o sea, el trabajo de campo viene muy bien. Sí que es difícil, pues claro, luego lo que pasa es que el léxico coloquial y de insultos y de tacos es cierto que es muy, ya no de ciudades, sino es muy de barrios. O sea, yo a veces que digo cosas que es de mi familia, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero es que en general creo que he tenido, me lo he encontrado muy poco. No es sí que recuerdo una antología que hice hace años, que sí que eran autores contemporáneos, y creo que había 2 o 3 que de hecho le pedí ayuda, había unas cosas que no terminaba de entender en el registro que tenían y le pedí ayuda a los poquitos rusos que conocía entonces, y no me lo quisieron explicar. Luego me di cuenta que no me lo habían explicado bien porque les daba vergüenza explicárselo a una chica. Luego dije, esto tiene que ser muy grave, y no era tan grave. Lo que pasa es que les pareció que era demasiado grave para mí, pero muy poquito. No es una cosa que yo me haya encontrado habitualmente. Pero has tenido suerte, porque si a ti te tocara, por ejemplo, la obra La Isla Crimea, de acción, ¿no? Sí. Y hay cosas, no sé, poco... Pues la voy a buscar, me lo voy a leer. Yo necesito saber ese vocabulario. Fernando, y en tus traducciones tampoco habían muchas cosas estas, pero ¿qué harías
Sobre todo, ¿sabes qué es lo que me interesa? Porque hay palabrotas, hay frases, como decimos, de palabras malas que sí que corresponden a las españolas, que es más fácil, pero hay cosas en ruso que no corresponden, que sobre todo lo de mat. Sí. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, es verdad, tiene razón. Yo, por el tipo de obras que he traducido, claro, la literatura clásica es más pudorosa y hay menos ocasión de traducir esto. Alguna vez sí, alguna obra reciente sí tenía incluso muchísimas expresiones de este estilo. Lo suyo, naturalmente, es buscar la equivalencia, digamos, expresiva, de intensidad, no tanto la literalidad de la acción descrita o de la parte del cuerpo mencionada o lo que sea. Pero tampoco pasa nada de vez en cuando, incluso por innovar en ese terreno, porque se note que es un taco ruso en este caso, ¿no? Que se haga una construcción que no sea típicamente española, bueno, pues puede a veces tener sentido, ¿no? El traducir incluso literalmente algunas de estas expresiones, digámoslo así, malsonantes de toda la vida, ¿no? Pero bueno, hay que, sobre todo ese tipo de pasajes, hay que releerlos mucho, hasta ver si suenan convincentes, si se podría escuchar algo parecido, si el tono es el apropiado, todo eso, ¿no? En fin. Muy bien. Miquel, ¿tú qué opinión tienes? Pues yo tengo una opinión en este sentido porque tuve que lidiar con Zona de Sergei Dovlatov, que es una obra ambientada en un campo de prisioneros comunes, no de prisioneros políticos, ¿no? Un campo de prisioneros comunes de la Unión Soviética, por lo que está llenísima, repleta de expresiones propias del mat y de la fiena, ¿no? De la lengua de los criminales, ¿no? De esa lengua paralela que existe en ruso, que parece ruso pero no es ruso, ¿no? Que tiene verbos, adjetivos, sustantivos y todo tipo de partículas propias que cuesta mucho de entender y que no todo el lector ruso es capaz de entender tampoco. Pues eso hay que recrearlo de alguna forma, ¿no? Hay que innovar. Con el catalán hay una dificultad añadida, ¿no? En este sentido, y es que por las particularidades históricas, sociolingüísticas de la lengua, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, no hay tradición literaria, especialmente en lo que se refiere a los registros más bajos, más coloquiales, ¿no? Incluso vulgares de la lengua. No hay tradición en el registro de esa lengua, ¿no? Y entonces cuesta mucho encontrar formas, como decían los compañeros, que suenen bien, que sean verosímiles en la lengua actual, ¿no? Entonces es muy complejo de solucionar. Yo la verdad es que he optado siempre, porque no solamente con Dovlatov, sino con otros autores contemporáneos aparecen estas expresiones, ¿no? He optado siempre por buscar las palabras que suenen peor y que puedan funcionar en catalán y que yo pueda escribir, que ahora no voy a decir porque no sé qué tipo de participantes tenemos en el seminario y quizá hay algún menor que no pueda escuchar según qué cosas. Yo utilizo lo más exagerado que puedo y luego intento compensar con este proceso típico del traductor, ¿no? Esto no lo puedo decir aquí, lo digo en la otra palabra, ¿no? Construyo mal este participio para indicar que esta persona está hablando en un registro muy vulgar, ¿no? O recojo o no concuerda el sustantivo con el verbo porque esta persona pues construye las frases un poco así porque no o las puntúo mal o hago repeticiones, ¿no? Intento compensar un poco esta lengua mal hablada, ¿no? Porque no es mal hablada, ¿no? Que es otro tipo de registro. Este registro lo intento compensar de alguna otra forma, pero es cierto que es una de las grandiosas dificultades que me he encontrado a la hora de versar el ruso al catalán, y supongo el castellano pasa un poco lo mismo, porque además, como decía Jorge, ¿no? Encontrar una palabra que valga para geolectos muy alejados, ¿no? Puede ser para el castellano que se habla en Barcelona o el que se habla en Ciudad de México, ¿no? Y otros muchos. Pues eso es una dificultad enorme. Está clarísimo que es uno de los puntos complicados para los traductores. Muchas gracias. Y ahora una pregunta un poco filosófica, pero será la última entre las filosóficas. Lo voy a tocar porque siempre es difícil. Es sobre la mentalidad. Ustedes, al leer tanta literatura rusa, consideran que la mentalidad rusa es bien distinta de la española, de la catalana, o no tanto. Y si es así, si es bien distinta, ¿cómo influye esto sobre su trabajo de traductor? Jorge.
Es una pregunta ciertamente compleja de responder con precisión. Yo me atengo más bien a la idea de que todos los hombres y las mujeres somos más o menos lo mismo y que nos mueven las mismas pasiones. A Raskolnikov o a cualquier personaje de su complejidad de una novela escrita, digamos otra vez en Argentina o en México, los mueven más o menos las mismas pasiones, el odio, el amor, la envidia, en fin. Por lo tanto, todos somos bastante parecidos. Otra cosa es que el corpus cultural ruso es, en cierto modo, bastante cerrado durante muchos años. Lo fue y evidentemente constituye una unidad con un color y con una densidad y con una profundidad muy particulares. Eso hay que intentar trasladarlo y efectivamente en ese aspecto, en ese ámbito sí cabría pensar en una mentalidad distinta. Pero ya te digo, yo cuando trabajo intento no pensar mucho en eso, en toda esa cosa, todo ese mito del alma rusa y todas esas cuestiones. En fin, yo tuve además la suerte de que yo viví en Rusia durante 8 años, fui allí siendo un adolescente, con lo cual los años de formación, digamos, de mi vida, de los 14 a los 21 aproximadamente, los viví. Bueno, entonces se llamaba URSS. Con lo cual, la verdad que yo siento que me muevo con cierta soltura entre esas dos aguas, ¿no? O entre ese océano que es Rusia y el mar que somos nosotros. Fernando, ¿y tú qué piensas? No, creo que Jorge lo ha dicho perfectamente bien, ¿eh? Yo creo que sí, precisamente lo que nos enseña la literatura es que todos somos esencialmente, en el fondo, pues iguales, ¿no? Desde ese punto de vista. Otra cosa es, como también decía él, digamos, el colorido, las referencias a los hábitos sociales, el paisaje, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea eso precisamente uno de los retos del traductor, ¿no? O sea, el traductor yo creo que se reconoce en lo que está leyendo y es capaz más o menos de interpretarlo y trasladarlo a su lengua propia, ¿no? Hay, por supuesto, dificultades concretas, pero no es una gran cuestión, me diría yo, en ese sentido. Miquel, el concepto del alma ruso existe, porque sabes que es muy popular ahora, como no dijera el nacionalismo, pero algo, el patriotismo actual en Rusia está en auge, no siempre entendible, pero sí que existe este fenómeno. Entonces, siempre se apoyan en este concepto del alma ruso, algo especial, etc. En la literatura, ¿tú has encontrado esto? Me ha tocado la difícil ahora, ¿no? El alma rusa. Esta no me la sé. No, pero está derivada de la anterior. Sí. No, yo estaba pensando, no lo sé, evidentemente si existe el alma ruso, ¿no? Y existe el alma de los rusos, al menos, hay que entenderlo así. Pero yo sí creo que, y leía el otro día en una entrevista, vuelvo a Doblatov porque es que justo he traducido un libro de relatos de Doblatov, entonces lo tengo mucho en la cabeza, ¿no? Siempre lo tengo en la cabeza, pero he traducido mucho Doblatov, pero ahora justamente más, ¿no? Decía Doblatov en una entrevista que Rusia es un país literaturocéntrico. Esto me interesó mucho, ¿no? Esta idea. Decía que la literatura asumía la carga de educación del pueblo, de educación moral del pueblo, ¿no? Y que servía tanto como filosofía como religión, ¿no? Y el entrevistador le decía, ¿pero te refieres a la Rusia soviética o a la Rusia anterior a la Rusia soviética? Y él decía, no, a todo, a los rusos, ¿no? Me refiero a los rusos, es un pueblo literaturocéntrico. Y en esto yo creo que sí que difiere un poco de cómo nosotros nos aproximamos al hecho literario, ¿no? La idea de la obra literaria como palabra sagrada, la idea del escritor como ser trascendente, yo creo que esto nos queda un poco lejos aquí, ¿no? No digo yo, no sé, o quizás yo, en mi experiencia personal, pero esa idea de que cada uno carga con una maleta de versos de sus poetas preferidos y que es capaz de recitarlos, cada uno es capaz de hacer citas de autoridad de tal y tal autor, eso, ¿no? Es lo que creo que quiere decir Doblatov cuando se inventa este concepto de alma o de país o de pueblo literaturocéntrico. Y en esto yo creo que sí que diferimos un poco. No sé si
si me he pasado ahora, pero o igual mis colegas pueden discrepar de ello, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que tenemos un punto quizá de disensión. Marta, ¿lo compartes? Sí, porque es que precisamente ahora que he vuelto a dar clases me encuentro otra vez eso en los manuales, ¿no? Que estás enseñando a decir a los alumnos hola y a la vez las profesiones que salen son pisatiel, el escritor y todos, pero ¿y las profesiones de andar por casa? En ruso no, en ruso pisatiel, es lo importante, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que yo creo que el lector español, que es el lector que en España lee la literatura rusa, eso es lo que está buscando en general. Entonces, yo creo que a mí eso no es lo que más me dificulta para traducirlo. Perdón, había ruido. Pero porque yo sé que el lector castellano está buscando eso. Normalmente la literatura rusa crea pasiones, ¿no? Es como que, de hecho, ahora que has comentado que Jorge citó antes a Herzen, el editor de Alba siempre comenta que tuvieron que poner que Herzen era ruso porque no se vendía, porque la gente pensaba que era alemán y desde el momento que pusieron una faja diciendo que era un autor ruso, subieron las ventas, ¿no? Entonces, es cierto, esa mentalidad es lo que busca el lector aquí, entonces nos facilita la tarea. Yo creo que eso no tenemos que trasladarlo. Pero vamos, lo de literaturocéntrico me lo he apuntado, que me ha gustado. Muy bien. Y ahora un par de preguntas para mí mucho más fáciles, ¿verdad? ¿Cuál de sus traducciones resultó más difícil, Marta? Mira, yo lo tengo súper fácil, porque de hecho se me ha olvidado que lo he traducido porque no quise, lo pasé tan mal, Kotlovan, la zanja de Platón, que fue una de las que me compré de Miguel porque dije, no sé ruso, tengo que volver a la facultad, no puede ser que esté entendiendo esto. Y luego vi y dije, pues sí, pero, o sea, es un libro del que he dejado de hablar, porque es como que estuve un mes para recuperarme, pero literal, o sea, mi hermana, que en ese momento vivía con mi hermana, da fe que estuve un mes en el sofá. ¿Así? Hasta que pude volver a traducir, me dejó agotada, porque es el ambiente, es el lenguaje, es todo, pero todo, o sea, yo decía, no sé ruso, o sea, llegó un momento que dije, no sé, y cambio de profesión. De hecho, justo en esa época también estaba dando clase, dije, vuelvo a dar clase, y luego dije, no, clase no, pero nunca me había planteado dejar la profesión como en ese momento. Y además el estilo de Platónov es muy especial. Claro, sí. Es difícil transmitir este estilo. Sí, o sea, es el estilo y luego aparte el ambiente y todo, ¿no? Pero eso fue, ahí yo creo que, vamos, si tengo una lista o sea, no tengo nadie más en esa lista de difíciles, porque Gogol también me costó, pero me lo pasé muy bien, entonces no había problema, me iba lenta, también decía, Dios mío, no sé ruso, pero me lo pasé muy bien. Pero con Platónov es que... Bueno, ventaja para los que quieran traducir. Acaba de salir la traducción, no os lo van a encargar en muchos años. Pues no os desesperéis por esto. Fernando, ¿y para ti? Bueno, la verdad es que realmente todas, es un tópico, ¿no? Pero todas cuestan. Por ejemplo, lo he traducido bastante de Dostoyevsky, yo creo que casi todos mis colegas lo han traducido y, en fin, es un dolor de cabeza permanente, ¿no? Pero, y luego, claro, por motivos muy distintos, hombre, sin duda alguna obra especial era la vida del Prokopé Abacum, porque, claro, necesariamente es una obra del siglo XVII, que es una lengua que ni es exactamente ruso, ni es exactamente eslavo eclesiástico, que para empezar hay que fijar qué texto traduces, de qué versión, muy entretenido, lógicamente. Hombre, si no hubiera contado con las traducciones rusas modernas como apoyo, pues difícilmente habría podido, ¿no? Aparte, claro, es una obra que hay que llenar de notas, de aclaraciones, de informaciones. Bueno, muy complicado, muy interesante, pero desde luego una obra difícil de traducir. Ya digo, pero al final todas tienen su diferencia, hasta las que te parecen al principio que la cosa va fluida y fácil, llega un momento que hay un problema que salta y te amarga la vida. En fin, sí, cosas de la vida. Y te amarga la vida, pero el resultado... Bueno, no, claro, el resultado es bueno, pero lo has pasado mal por el camino, claro. O sea, está bien cuando has terminado, ¿no? Eso, las traducciones cuando has terminado son todas muy agradables. ¿Y qué le para ti? Pues yo voy a insistir en el mismo escritor que ha citado Marta. Yo la verdad es que
La primera vez que me enfrenté a Andrei Platonov tuve la misma sensación de no saber ruso, no saber nada, no saber catalán, no saber escribir y sufrí muchísimo. Y cuando llevaba 50, 60 páginas volví a empezar. Empecé con Chevengur, me costó horrores encontrar el tono, es un escritor que se lee de forma intuitiva, digamos, y se traduce de forma contraintuitiva. Es un escritor muy particular y, de hecho, después de traducir Chevengur me operé de 2 hernias discales. O sea, yo lo imputo directamente a Platonov. Y luego ya Katlavan y Jan pues ya entraron mejor. Y ahora, con el año nuevo, voy a ponerme con relatos de Platonov, o sea que intentaré bueno, salir airoso del nuevo reto, pero vaya que, volviendo a las citas de autoridad, ¿no? Brodsky decía que bendita la lengua a la que no pueda traducirse Platonov, ¿no? En el sentido de que el horror, la desgracia, el sufrimiento que retrata es tan grande y lo hace a través de una lengua tan particular que si no puedes trasladarlo significa que tu lengua no puede recoger todas esas imágenes grotescas y terribles, ¿no? de Platón. Bueno, yo creo que difiero, ¿no?, de Brodsky. Yo creo que se puede traducir todo a todas las lenguas y que de hecho nuestro oficio es ese, ¿no? Pero vaya que Platonov me hizo sufrir más que nadie. Y Jorge, ¿a ti quién te hizo sufrir más? Primero, me parece fantástico algo que acaba de decir Miquel cuando hablamos de la complejidad de las traducciones, que no es, a veces te da la impresión de que no conoces la lengua de origen, pero tampoco la lengua de destino, ¿no? Es decir, hay libros de una complejidad tal. Gregory Rabassa, el célebre traductor norteamericano de tanta literatura española y latinoamericana al inglés, en alguna ocasión un periodista un poco impertinente, Gregory hablaba con bastante acento el castellano, y un periodista un poco impertinente le dijo, bueno, pero usted cree que con ese español que usted domina y tal, usted puede traducir bien 100 años de soledad de García Márquez, que es lo que hacía entonces, y Rabassa le dijo con mucho tino, yo creo, bueno, es que en este caso me preocupa menos el español que sé que el inglés que sé, porque esto tengo que ponerlo en un inglés que sea digno del libro. Eso me parece verdaderamente interesante y fundamental cuando hablamos de la dificultad. Yo, sin lugar a dudas, el libro que más me ha costado traducir es el libro negro de Grossman y Ehrenburg. Como sabéis, ellos compilaron los testimonios de víctimas en la Unión Soviética ocupada por los nazis en los años de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no sabían que habría un juicio, el de Nuremberg, pero previéndolo comenzaron a compilar estos testimonios. Claro, es un libro, bueno, primero es un libro donde el horror está desde la primera hasta la última página y son 1200, ¿no? Eso por una parte. Y después es muy complejo también traducirlo, abordar esa traducción, porque los registros cambian prácticamente de página en página. Es decir, las víctimas eran lo mismo una aldeana analfabeta, cuyo discurso estaba lleno de momentos de folclore local de Ucrania, por decir algo, y el siguiente testimoniante pues era un ingeniero. En fin, ese cambio de registros era muy complicado, pero sobre todo lo difícil era trasegar cada día, y esto es una traducción en la que trabajé muchos meses con ese horror. También, sin embargo, mencionaría en lo de los registros, porque fue un libro enormemente complejo de traducir, el de Svetlana Alexievich, Vremya Second Hand, que en español lo tradujimos o lo titulamos El fin del Homo Soviéticos, y por la misma razón. Es decir, es un libro muy extenso, donde constantemente se pasa de un registro a otro, y eso hace extraordinariamente complejo el trabajo del traductor, que a veces, cuando trabaja incluso con un Herzen, ¿no?, tan voluminoso y tan complejo, pero una vez, por decirlo así, que le has pillado, digamos, el estilo, el color, el tono, el timbre, vas tirando con cierta seguridad. Pero en estos libros no, en estos libros el propio texto te va rompiendo el ritmo constantemente. Bien. Yo tengo la última pregunta, que es lógica, aunque ya no tiene nada que ver con su arte de traducción, es más bien una pregunta de la vida, porque todos los que escuchan sus intervenciones ya entienden qué difícil es
el trabajo del traductor. Pero una pregunta lógica parece, ¿eso da para vivir? ¿Eso da para comer o no? Fernando. Bueno, supongo que sí. Quiero decir que yo creo que algunos de mis colegas esencialmente viven de eso. Espero que bien. Yo nunca he vivido básicamente de la traducción. He sido, bueno, ahora estoy jubilado desde hace unos días, felizmente, pero he sido profesor de enseñanza secundaria y también de universidad y traducía relativamente, bueno, al final más de lo que desearía seguramente y lo que desearía en mi familia, pero no era mi actividad principal, ¿no? Con lo cual, pues no puedo responder esa pregunta, ¿eh? Hombre, en todo caso, desde luego, millonario no creo que se haya hecho nadie traduciendo libros. Marta, tú tampoco eres millonaria. Es que hay mucha gente mirando, ¿no? No puedo decirlo. A ver, no, es cierto que, a ver, la traducción, sobre todo la traducción de libros, es una actividad cultural y todo el mundo sabe lo que supone dedicarse a actividades culturales en un país como España, ¿vale? Es decir, que está dentro de un contexto de un país. Yo ahora mismo no, justo por circunstancias familiares he vuelto a dar clase, pero yo llevaba 4 años viviendo de traducir, porque además dejé las clases, es decir, yo soy de estas que ha dejado un trabajo en una escuela de idiomas con su nómina de un trabajo en un sitio público, y lo dejé para dedicarme solo a traducir, ¿vale? Y he estado 4 años viviendo la traducción. Yo no soy una persona muy productiva, lo reconozco, porque como bien ha dicho Alexander al principio, me apunto a todo lo que se pueda apuntar una para participar, ahí estoy yo. Además, como Miquel, que también está en una junta de una asociación, estoy en una junta de una asociación de traductores. Entonces, bueno, eso te lleva tiempo. Entonces, yo no le dedico todas las horas que debiera a traducir, que seguramente si la dedicara viviría, no sería millonaria, pero viviría con más, ¿cómo se dice? Con otro colchón, se dice, ¿no? Nada, ¿ves? Quedó fatal, no sé hablar en castellano, ¿vale? Tendría una holgura económica un poco mejor. Yo lo que pasa es que, bueno, yo soy como soy, esto es lo que hay, yo ya lo he asumido. Pero bueno, se puede, o sea, yo he estado 4 años y este curso voy a estar dando clases, pero luego no voy a dejar otra vez de dar clase, y hay épocas que tienes más encargos, otras que tienes menos, tienes que trabajar, es cierto que tienes que tener ir ahorrando cuando tienes las épocas buenas, pero bueno, por ejemplo, en el caso ahora de la crisis de la COVID, la literatura rusa va por otro lado. Yo tuve un pequeño parón, pero ahora estoy otra vez con encargos, o sea que tiene la ventaja que tiene también, eso es como minoritaria por un lado, pero tiene un nicho especial, un nicho de mercado diferente. Entonces, bueno, no sé, yo creo que da para... A ver, es cierto que no como mucho, ¿vale? Pero eso ya soy yo. Pero vamos, que se puede... O sea, que yo profesionalmente, yo digo que soy traductora y traductora editorial, de hecho. O sea, hago alguna técnica, pero vamos, muy de Pascuas a Ramos. Jorge, por tu aspecto exterior parece que tú comes un poquito más. ¡Ah, lo que le ha dicho! Pues anda que yo... Cuando sabes que hace un par de años, no, un poquito más, cuando me enteré de lo que las editoriales pagan por una página de traducción, de verdad que me quedé un poco perplejo. ¿En qué sentido? Comparando el trabajo dedicado a esta página, sobre todo si es una traducción difícil, y el precio que te ofrece en el mercado, no me convenció esto. ¿Y a ti? Sí, no, yo, Alexander, por usar un tópico de la crisis anterior, seguramente puedo afirmar que vivo por encima de mis posibilidades como traductor, pero eso se debe a que hago muchos otros trabajos, fundamentalmente trabajos editoriales. No solo me dedico a traducir estos libros tipo a Guziel o tipo a Herzen, porque creo que probablemente entonces no me podría mantener por mí mismo. Muchas veces hago la broma a este respecto de que digo que tengo la beca de la Fundación Rodríguez. Y dicen, ¿quién es este tal Rodríguez? Este Rodríguez es mi mujer, que ciertamente ayuda de manera fundamental a la economía mundial. Pero bueno, el periodismo y traducciones que no son estrictamente de este nivel, amén de otros trabajos editoriales y periodísticos, me ayudan más o menos a mantener este tono más o menos rosa de mi cara. Pero sigue siendo un trabajo mal pagado y efectivamente en España deberíamos pagar mucho mejor.
de lo que pagamos. Cuando hablamos con nuestros colegas, seguramente a todos nos ha pasado, en Francia, en los Estados Unidos, en Alemania, nuestros colegas traductores, realmente es escandaloso lo poco que cobramos aquí, claro, con ellos. Bien, sabes que es impresionante que en la Unión Soviética los grandes poetas como Pasternak, Akhmatova, hacían traducciones y muchas. ¿Por qué? Porque como no se publicaban, el único ingreso real fueron las traducciones. Eso quiere decir que, bueno, se pagaba más o menos bien. Pero eso un apunte aparte. Y, Miquel, parece que, como ha dicho Marta, yo he pronunciado mal tu nombre. Parece que debo decir Miquel, ¿o no? Ah, sí, sí, de hecho es una palabra aguda. Sí, pero no, sabes, como no tengo amigos con tu nombre, por eso... No pasa nada. Me perdonas. Pero tú eres profesor, ¿verdad? Y yo entiendo que tu ocupación y los ingresos principales es por esta vía. ¿Y la traducción cómo queda? Pues la verdad es que no, mira, yo hace 3, 4 años que me dedico también a la docencia universitaria. Al principio de mi carrera como traductor tenía otro trabajo porque tenía pocos encargos, entonces hacía otros trabajos en el ámbito de la gestión cultural sobre todo, y empecé a recibir más encargos, y entonces yo creo que vivir estrictamente de la traducción al principio puede ser que cueste a todo el mundo, porque hasta que te haces un espacio en el marco editorial y hasta que la gente te conoce y te hace encargos y confía en ti, pues puede pasar unos años, hay unos años de decalaje en los que seguro que no podrás vivir solamente de ello. Y luego depende un poco de tu voluntad, ¿no? Y puedes llevar una vida muy monacal, ¿no? Y entonces ser muy productivo. Yo conozco traductores literarios que viven estrictamente de la traducción literaria, pero que son muy productivos, traducen mucho, se encierran en casa muchísimas horas, pueden hacerlo y tienen la personalidad necesaria para hacerlo de esta forma. Yo soy de otra forma, yo soy multitarea, digamos, necesito más diversidad, y últimamente me ha interesado más la docencia, que está incluso peor pagada que la traducción literaria en España, en las universidades públicas, especialmente para los llamados profesores asociados, ¿no? Aquellos que tenemos otro trabajo fuera, ¿no? Estos somos los que cobramos peor, especialmente en la Universidad de Barcelona, tristemente, ¿no? Pero bueno, yo tengo estas dos patas, digamos, en la enseñanza y en la traducción. Creo que ahora podría vivir de la traducción, pero me gusta también enseñar y me gusta hacer otras cosas, entonces intento compaginarlo todo. Pero es complicado, sí, sin duda es complicado. Y las tarifas que se pagan en España, como decían mis compañeros, son irrisorias, ¿no? Como yo soy vicepresidente del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios, y en la última encuesta que hemos hecho sobre condiciones laborales de los traductores literarios en Europa, todavía no puedo adelantar resultados porque estamos en fase de análisis, ¿no? Pero digamos que España se sitúa en la franja bajísima de las tarifas, ¿no? También hay que decir que gracias y no es por el marco en el que nos encontramos, ¿no? Pero gracias a las ayudas a la traducción, que en los últimos años se han digamos, generalizado, ¿no? En el ámbito de la traducción del ruso al catalán, del ruso al castellano, se ha notado una mejora de las tarifas, cosa que hay que agradecer porque puedes dedicarte como Dios manda, ¿no? al oficio de traductor, porque si no, pues estarías poniendo mucha más voluntad y mucho más tiempo de tu parte del que te recompensan con el sueldo. O sea que es un equilibrio muy complicado y que depende de muchos factores. Bueno, pero yo creo que en cualquier caso hay que decir a los jóvenes traductores, primero, ánimo, ¿verdad? Sí, sí. Porque sin ánimo no podrás hacer nada. Segundo, dedicación. Pero ustedes no es que la gente que les gusta esto, porque esto entra en sus entrañas. Y yo creo que eso también influye, que la cuestión económica ya se queda un poco fuera de esto. En primer lugar, hacer algo que te gusta, que puede gustar después a los lectores y tener satisfacción de este hecho, aunque las generaciones actuales ya son diferentes.
y vamos a ver cómo los traductores que nos sustituyan en esta vida, si van a tener la misma opción de la vida. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas de los oyentes. Есть у нас, Николай, вопросы какие-то к нам? Есть в форме вопросов и ответов. Что я должен нажать эту кнопочку «Вопросы и ответы», да? Ujú. Нажимаю. Да. Ага. Santiago Seoane. ¿Han traducido alguna vez películas? ¿No existe la posibilidad de poner notas al pie de página? Resulta bastante frustrante. ¿Qué piensa en ello? Yo eso lo he hecho una vez y, bueno, no, por el tipo de película que era, no era subtitulado, no era doblaje, era para subtitulado y la verdad es que no recuerdo que me saliera nada que pensara... Bueno, es que es una de estas películas de autor en la que hablaba un poquito, en realidad casi no tuve que hacer... O sea, no es afortunadamente me pagaron por metraje, con lo cual salí ganando... Pero sí que es cierto, lo que sí que me ha pasado últimamente es que me contratan para hacer, recolocar, como no sé si sabéis que ahora, bueno, Netflix o otras, este tipo de plataformas tienen muchas series rusas, pero que se traducen del inglés, pasando por el guión en inglés. Entonces, me llegan muchos encargos, bueno, muchos, más de los que me parecen normales y profesionales, para recolocar cosas que se han perdido en el cambio, sobre todo de tratamientos. Y bueno, eso ahí, como ya me viene una traducción hecha, no puedo hacer el tema este, por ejemplo, las abreviaturas, pues la decisión que haya tomado. Además, eso luego es la productora, al final, el que decide, que se pone. Tú ahí tienes poco margen de movimiento. O sea, que en realidad tu decisión va a pasar por muchos sitios y lo que tú hayas decidido con las abreviaturas, con nombres o con tal, tienes que buscar una forma de adaptarlo y te lo van a cambiar a última hora, casi seguro. ¿A quién más le tocó el tema de las películas? Yo tuve una experiencia muy simpática hace años con Mikhail Kuraev, el escritor de San Petersburgo, del que traduje la novela Petya de Camino al Reino de los Cielos para Acantilado. Hicieron una película y entonces vino Kuraev a Barcelona y en la Universidad de Barcelona queríamos ponerla con Ricardo San Vicente. Y entonces lo que hice fue traducir el texto de la película. Me busqué una amiga mía para que hiciera las voces femeninas y yo hacía las masculinas y entonces juntos fuimos leyendo las voces en castellano al público que acudió y en presencia de Kuraev, que miraba aquel espectáculo absolutamente alelado, como diciendo, esta gente se ha vuelto loca. Es lo único que he hecho con cine, pero ciertamente me divirtió. Fernando, ¿a ti no te ha tocado? No, una vez me ofrecieron una cosa, pero no podía o no sabía o no tengo experiencia, ¿no? Miquel, ¿y tú? No, traducción audiovisual no he tenido oportunidad de hacer. En otros tiempos hice un poco de locución y así, o sea que tengo experiencia en audiovisual y creo que podría hacer cosas de esas, pero no. Y en lo que respecta a la pregunta que hace el compañero Santiago Seoane, claro, no hay posibilidad de notas a pie de página, pero hay imágenes, ¿no? Entonces, a veces... Claro. Una cosa va por la otra, ¿no? Te suple, o la acción misma te describe determinadas cosas que quizá en una traducción literaria tendrías que anotar. No sé, se me ocurre ahora, pero no. Otra pregunta, Edith Carrillo. ¿Ustedes leen la pregunta? Sí. Sí, podemos verla. A la hora de elegir una obra para traducir, entiendo que cuentan con el respaldo de alguna editorial, incluso que sea esta la que les proponga e imponga las obras de trabajar. A un traductor que recién esté empezando y que de momento está solo ante el peligro, ¿qué consejos le darían para elegir una obra y preparar una propuesta viable? En muchos casos supongo que también hay que lidiar con la cuestión de los derechos del autor de muchas obras actuales. ¿Es así, Miquel? Sí, claro. Sí, a ver, para un traductor que empieza y que por voluntad propia quiere ponerse a traducir algo y proponerle a una editorial y etcétera, que es digamos que quiere llevar adelante un proyecto propio, yo le recomendaría que escogiera un texto de algún
libre de derechos, porque justamente has mencionado un punto que puede ser problemático, ¿no? A la hora de vender tu trabajo ya acabado, te dirán, sí, sí, pero yo ahora tengo que comprar los derechos de esta obra y me va a costar un dineral, ¿no? Y no me va bien ahora como editor invertir en eso, no quiero, no entra en mis planes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mejor intentar empezar con un texto mediano, de extensión mediana y de un autor clásico, libre de derechos, que esté bien referenciado, que esté bien estudiado, a no ser que por una pasión inicial propia te interese mucho un autor en concreto que hayas conocido, yo qué sé, a través de los medios de comunicación y quieras traducir un autor contemporáneo que yo qué sé, que te puede interesar mucho, ¿no? Pero... Y sobre todo que no se desesperen, porque los principios son siempre muy duros, ¿no? Y el oficio de traductor yo creo que se desarrolla a lo largo del tiempo y se aprende mucho, ¿no? Como más traduces, más aprendes y más te gusta. Si no, al menos a mí me pasa así, ¿no? Yo creo que es algo muy vocacional, ¿no? Al final, que no lo sabes, pero que es vocacional, porque te acaba gustando a fuerza de trabajarlo. Fernando, ¿qué consejo tú darías? Bueno, yo la verdad no sabría qué decir, porque yo mi experiencia es muy distinta. Yo entré primero ya a una cierta edad, no demasiado joven, y de rebote porque un colega me pidió que le ayudara en una traducción y demás, ¿no? Así que no he pasado por ese trance del abrirse camino, ¿no? Ahora, por experiencia a lo mejor de alumnos de la universidad, pues yo creo que algunos con tenacidad y con paciencia sí han conseguido abrirse camino más o menos como en el mundo de traducciones o en el mundo editorial. Así que bueno, perseverancia desde luego, como decía Miquel, ¿no? Que va a pasar unos años complicados seguro. Pero no es imposible, ¿eh? O sea, yo creo que... Y en el mundo de la literatura rusa, de la cultura rusa y de otras culturas, digamos, no de las más centrales, ¿no? Desde el punto de vista editorial, pues siempre hay un hueco, ¿no? Si se tiene paciencia, claro, no siempre uno puede permitirse tener paciencia en la vida, también es verdad, ¿no? Pero yo creo que no se puede desesperar, ¿no? Hay campo, hay posibilidades con propuestas de todo tipo. Así que bueno, ya digo, aunque personalmente no puedo aportar mucho porque no ha sido esa mi trayectoria, pero creo que hay cosas que hacer siempre. Marta, ¿y tú? A ver, a mí me han llegado todas. Aquí es importante la labor de los colegas. Yo nunca he hecho propuestas. Bueno, hice una vez, pero porque quería hacer literatura infantil, yo soy así. Pero ha sido muy reciente. Y aquí a mí igual me ha pasado como Fernando. Yo empecé en esto porque los colegas me recomendaban. O sea, ellos presentaban propuestas de literatura checa, literatura polaca, y les decían, esto no, pero ¿sabes ruso? Bueno, yo no, pero daban mi nombre. Entonces, yo sí que diría que a la hora de hacer una propuesta, por ejemplo, en el caso que ha comentado Miquel de clásico, siempre es más fácil porque no tiene derechos, pero en el caso, por ejemplo, de literatura y del plan de ayudas que hay ahora de Literasia, ahí también se le puede decir a un editor que, oye, mira, este autor tiene derechos, pero hay un programa ruso que te puede ayudar a financiar los derechos. Pero sobre todo entérate primero de que esos derechos no se hayan vendido ya, porque lo mismo tú vas a promover una obra, hacer una propuesta de una obra que los derechos ya los tiene alguien para publicarlos en España, con lo cual eso sí que es trabajo que no va a ningún sitio. Y yo qué sé, es que eso es un poco, sí que si vas a hacer una propuesta, sí tiene que ser de alguien que te guste, porque si no, no vas a saber llegar al editor y explicarle bien qué autor es y por qué merece la pena traducirlo a castellano. Jorge, tú también transmitirás cierto optimismo. No quiero en modo alguno descorazonar a la persona que lo pregunta, pero ciertamente que un traductor que no tenga una obra previa acreditada consiga que una editorial de mediana o mayor importancia acepte una obra que le proponga, es algo que me luce extraordinariamente complejo. Yo lo que le recomiendo a cualquiera que empiece en este oficio, que es un oficio fabuloso y que genera una gratificación inmensa a quienes lo practicamos, es, como decían Miquel y Fernando, perseverancia, trabajo, trabajo y trabajo. No veáis las cosas que yo traduje antes de llegar a ese momento venturoso en que te puedes permitir elegir, en que eres oído cuando propones algo. Yo traduje muchas cosas antes de llegar a eso.
Y en cierta forma también es bueno que sea así, porque se requiere una formación, una práctica, que es un oficio al que solo se llega con muchísimo trabajo, con muchísima práctica. A quien esté empezando, primero que conozca bien la literatura rusa y sobre todo la que se está haciendo hoy en día, que es lo que más interesante le puede ser a una editorial, ¿no? Saber encontrar esas voces nuevas, que las hay extraordinarias, y con Marta hemos hablado mucho de eso, lo difícil que nos resulta conseguir que la literatura rusa contemporánea, la más contemporánea, la conozcan también los lectores, aparte de los clásicos. Pues eso, que conozca bien la literatura contemporánea y que trabaje. Y si realmente tiene la vocación, lo va a conseguir y va a ser tan feliz como lo somos nosotros cuatro. Ay, qué bien, ay, qué bien. Pero yo creo que nos queda una pregunta todavía, ¿o no? No, yo no veo más. Entonces, me parecieron las últimas palabras de Jorge muy significativas, ¿sabes? Se me halagan mucho, ¿eh? Me dan a mi edad cierto, más que entusiasmo. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Bueno, me queda agradecer a todos vosotros, decir que yo creo que hemos propuesto una mesa redonda muy bonita, de contenido, de la gente, de los traductores dedicados de verdad a su trabajo y que saben hacer este trabajo, que han hecho mucha aportación en la promoción, divulgación de la literatura rusa en España. Les agradezco por asistir, por participar en esta mesa, pero más agradezco por su trabajo a favor de la literatura rusa, porque sin vosotros la literatura no llegará al lector hispanohablante. Ustedes lo entienden, y que sepan que en Rusia hay muchos admiradores suyos por su gran trabajo, y vamos a ofrecer más obras significativas para su traducción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.